Como he dicho antes, Ucrania tiene que hacer lo mejor para defenderse. Vamos a hacer todo lo posible para que tengan armas como hemos hecho durante estos 2 años. Las agresiones de Rusia han cambiado. Nosotros nos hemos adaptado y Ucrania tiene que hacer lo mismo. Buenos días, 8 de la mañana, cojan fuerza, que viene el día fino, sobre todo si usted se ha metido en todo el entorno de la renta fija, donde los bonos están sufriendo, y en la parte geopolítica, porque Francia y Alemania ya dan el ok para que Ucrania ataque con su material, no son ellos solos, sino hay ya más países europeos y Canadá, a Rusia en su territorio. De tal manera que va centrándose en la fotografía alrededor de un entorno económico más complicado por lo de aquello de más alto, más tiempo, que ya verán ustedes como al final la broma va a salir cara de lo de más alto, más tiempo, tanto repetirlos, algo nos va o va a romperse por el camino. Y por otro lado, en esta fotografía geopolítica alrededor de lo que ya empieza a verse alrededor de una posible cumbre de paz, no la de Suiza. Escuchen esto otro de Blinken y les cuento todo ello. That comes with it is on the move and being delivered to Ukrainians, and we're seeing that have a real effect, including in stabilizing the front and in clearly denying Putin what he was after, which was to try to take Kharkiv, to create, at the very least, massive flight from the city. We do not see that happening. On the contrary, I think what we see, again, is a stabilization of the front and a failure in terms of Putin's objectives if it comes to taking Kharkiv or causing the flight. Con esa fotografía que marca claro alrededor de cómo Putin estaría, dice Blinken, ¿no he escuchado? Lo que pasa es que en inglés, fracasando en Kharkov. De tal manera que se ve una fotografía de profundización hacia un punto clave. Cumbre de Suiza, se le espera ya. Esta es la última novedad que empieza a ver el mercado alrededor de un movimiento de paz. Bueno, esta no, cuando la veamos, a ver, 1, 2, 3, ahí está. China podría organizar una conferencia de paz, dice Reuters, entre Rusia y Ucrania. Lo ha dicho Lavrov en RIA Novosti, en un medio ruso, y lo recoge ya Reuters, alrededor de cómo China podría hacer el último esfuerzo para sentar en una mesa a Ucrania y a Rusia antes de Trump, si es que Trump llegara. Ojo a la fotografía, porque frente a la cumbre de Suiza, donde ni Ucrania, ni parece que China, ni parece ya, ni que Estados Unidos vaya a sentarse en un entorno que está más de ver qué va a suceder a medio plazo, llega esta opción que dice Reuters. China ya podría estar planteando, según Lavrov, a las partes organizar una conferencia de paz entre las partes, entre Rusia y Ucrania, que es el elemento fundamental esta mañana alrededor de, o que nos llevaría a intentar ver, entender el movimiento de Occidente alrededor de también amenazar a Rusia de cara a esto. Es decir, oiga, damos el ok, que ataque en territorio ruso, ya sabemos que es una línea roja, pero lo que queremos es tener más fuerza aquí, en una cumbre de paz que ponga un punto y final, un punto y aparte, un armisticio, una tregua, un movimiento de pausa alrededor de la guerra en Ucrania, con lo que podría suponer o significar de cisne blanco alrededor de la fotografía complicada que se empieza a ver en lo económico. Pero no pierda de vista hoy que es sin duda el elemento clave por donde va a circular toda la fotografía geoeconómica durante el día. Lo que acaba de decir Lavrov alrededor de esa conferencia de paz entre Rusia y Ucrania, que China, cogiendo el papel ya de actor principal en el mundo, junto con Estados Unidos, pero el papel principal en las relaciones internacionales en el mundo, para poner punto y final, para poner fin, para poner un armisticio, para poner un punto y aparte, una tregua a algo en un entorno como el actual. Es sin duda el elemento clave esta mañana, en una mañana en la que, miren este gráfico, esto se está complicando muchísimo. Gráfico de Bloomberg, o mejor dicho, tabla de Bloomberg,
en el que se empieza a percibir que a finales, diciembre del 25, ¿qué tipos de interés tendremos? Porque claro, que en el 24 no haya movimiento de bajada de tipos aún puede ser asumido por el mercado, pero que tengamos unos tipos incluso más altos de los actuales a finales de 2025 empieza a poner al mercado aquí, alrededor de dónde está la trampa, dónde está el error que el mercado estaría no sabiendo calibrar. Pero esta tabla de opciones de Bloomberg empieza a plantear un movimiento en el que tipos altos más tiempo no solo es que sea en el 24, es que en parte de la cabeza de los miembros del FONC estaría que está a finales del 25. Ustedes se imaginan lo que está diciendo esta tabla aquí, 12 de diciembre del 25, precio 4 de 5, no, esto no, volvamos a antes. Un movimiento claro de put fly, de movimiento también de tipos arriba, que nos llevaría al 5.75, que es la clave fundamental que ahora empieza a verse alrededor de una serie de analistas que apuntan que los tipos altos más tiempo van a conducir a un elemento fundamental. ¿Hasta qué punto no estamos entrando en lo que Jamie Dimon ayer, que le gusta mucho poner titulares, llamó el infierno de los pagos, el infierno de los pagos de la deuda? Entrando en un momento en el que, ayer ya le enseñamos el muro de maduración de la deuda empresarial, cómo va caminando hacia un entorno donde esto se está poniendo ahora sí muy peligroso. Si los tipos más altos, más tiempo, como dice Powell, vienen a instalarse. Por lo que fíjense, cisne blanco, viéndose allí a lo lejos como muy difuminado, ¿será un cisne blanco? ¿No será un cisne blanco? Ya veremos. Alrededor de China y esa cumbre de paz que pudiera conseguirse organizar por China entre Ucrania y Rusia, cisne blanco que no esperábamos, por eso el cisne. Y el otro elemento fundamental, un cisne negro en el propio mercado. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el índice del miedo de CNN en este entorno? Pasar de medio codicia a neutral, caminando, fear. Hace un mes teníamos 43, caminando ya hacia un entorno de miedo. ¿Por qué? Sobre todo por un entorno en el que ahora mismo una parte de la renta fija dice cuidado con la inflación y cuidado con no estar sabiendo calibrar un golpe de deuda que pueda ir al mercado. Miren el 10 años americano esta mañana, que es sin duda el elemento fundamental, recoge hacia abajo un 0,43, pero después del festival alcista que se ha pegado. 10 años americano, ahora mismo, 4,60. Significa que el 10 años americano nos está caminando a un entorno donde habrá poca bajada de tipos de interés a muy largo plazo. Es decir, una parte del inversor está ahora mismo calibrando que esos tipos altos van a durar prácticamente una década, conformando un entorno completamente distinto a la década anterior, a la del 10 al 20. Pero es que en 2 años está lamiendo el 5%. 4,975, ahora mismo parado, después de un movimiento también de bajada en las últimas horas, sobre todo en el cierre de la jornada de ayer, pero después de un movimiento de calambrazo, 1 y 2 en la última semana. A partir de ahí, miren el 10 años alemán, porque ayer conocimos inflación en Alemania. ¿Qué es lo que estamos viendo? Presión. No tensión todavía, porque ha habido descompresión en la parte final y sobre todo viendo los datos de inflación en la jornada de ayer de Alemania, que no fueron buenos, pero que el inversor sigue pensando que no son suficientes para evitar 1 o 2 bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo. A partir de ahí, vamos a ver, qué es lo que puede suceder. En un entorno donde, si ven a estas horas la preapertura del mercado americano, verán un movimiento a la baja ya en el mercado. 0,30%, ese es el de ayer, este es el futuro de hoy, 0,30% del movimiento en la jornada de hoy,
5.244, con un Nasdaq 100 que ahora mismo está cotizando 0,36% en negativo en 18.611. Bueno, igual que veíamos el movimiento al alza de la rentabilidad del 10 y del 2 años, aquí tienen el elemento contrario, el movimiento a la baja del mercado una vez que ve que se están equivocando, que los tipos van a tardar en bajar y que por tanto lo van a pasar mal. Familias que están viendo que la hipoteca, bueno, ya ha sido un sustillo de un año, no parece que sea un susto de un año, sino que esto va más largo. Y el otro elemento fundamental son empresas, muchas de ellas que tienen que refinanciar, y en ese entorno en el que tienen que refinanciar se empieza a ver una fotografía en la que van a sufrir en balance, es decir, en las cuentas, es decir, en lo que en dividendo a futuro pueda esperar un inversor. Claves del día, porque hay un elemento oculto, hay un elemento de iluminados, oculto, en esa quinta clave. Fíjense que es la mejor expresión del mundo en el que vivimos. Cuando usted mira a un lado, estos iluminados están por otro lado intentando montarle el lío. ¿Qué es lo que sucede en Madrid? ¿Qué es lo más importante que sucede ayer y hoy en Madrid para una gran parte de la población? Taylor Swift en el Bernabéu. Que han aprovechado los figuras, ¿no?, del Club Bilderberg para decir, ¿y dónde ponemos la fecha y el lugar donde nadie vaya a estar mirándonos? Porque está Taylor Swift en el Bernabéu. Por lo que mientras el pueblo tiene circo, las élites y los neoaristócratas tienen Bilderberg. Mientras el mundo mira a Madrid para Taylor Swift en el Bernabéu, lo oculto está supuestamente en el Hotel Mirasierra en Madrid, alrededor de una reunión del Club Bilderberg que tiene como elementos fundamentales la desinformación. Esto ya les suena porque es que es boom, boom, boom con la desinformación y desinformación y desinformación, como les mola, ¿eh? ¿Y qué otra cosa les mola mogollón a los neoaristócratas que nos ha tocado vivir en esta época? El control social. Por lo que, ¿cuáles son los dos elementos clave de debate? Desinformación y control social como elementos clave de debate. 8:30 tendremos entrevista con quien está mirando de cerca ese Club Bilderberg en Madrid, quien lo anunció que iba a ser aquí, y quien ahora ya está ayer viéndoles cómo empiezan a llegar para toda la fiesta. Empieza hoy a las 5 de la tarde. Pero fíjense, mientras una parte de la población en la discusión social, en la discusión alrededor de qué es lo noticioso, es decir, qué dice Onda Cero, qué dice la SER, qué dice la COPE, qué dicen los medios de comunicación de masa principales, que si usted se va a poner un pañal mañana o hoy, ¿no?, o ayer, para ver a Taylor Swift, aquí hay un movimiento en el que busca, usted atento allí, que nosotros, los ocultos, los iluminados, las élites, los neoaristócratas, vamos a recibir aquí a futuras élites, o no tan futuras, para que nos digan cómo hacer con la desinformación y el control social. Para que vean ustedes cómo se actúa en todo esto y cómo se pone encima de la mesa una fotografía alrededor de lo que sucede. Oigan, yo creo que aquí hay que poner sobre todo la piedra en un granito de arena, ¿no? Luego lo veremos a las 8:30 alrededor del Club Bilderberg, del que se dice más de lo que de verdad es. El Club Bilderberg, para todos estos iluminados, es simplemente un lugar de captación y de influencia. 1960, en ese entorno, en Países Bajos, en el Club Bilderberg, en un entorno del Hotel Bilderberg, en el Club Bilderberg, se reunía por primera vez por la sensación que tenía una parte de esa neoaristocracia que iba apareciendo, de que con el Plan Marshall se estaba teniendo la sensación contraria a lo que se buscaba. Y era que una parte de Europa tenía desafección hacia Estados Unidos y que ese proyecto clave de Estados Unidos de Europa como prolongación de Estados Unidos de América, que tenía como uno de los elementos fundamentales después del final de la Guerra Mundial, la llegada de una gran cantidad, de una ingente cantidad de dinero con el Plan Marshall, que lo que hacía era hacer de ancla con Estados Unidos,
lo ven ahora en 2024, ¿no? Cómo están las dos economías ancladas, cómo están geopolíticamente anclados. Uno de los ejes fundamentales fue ese. Cuando en el plan Marshall se empieza a ver que aquello no termina de funcionar, hay una panda de iluminados que se reúnen alrededor del Hotel Bilderberg, que luego se termina configurando en Holanda, en Países Bajos, como el Club Bilderberg, que lo que buscan es intentar eliminar ese resquemor, esa desafección de una parte de Europa con Estados Unidos. Y de ahí surge el Club Bilderberg. A partir de ahí se han dicho muchísimas teorías alrededor del Club Bilderberg. Hombre, no es el mejor lugar para ir con tu hijo a pasear, pero tampoco es el elemento fundamental donde todos estos iluminados marcan el rumbo del camino. Lo que les pasa es que les sirve muy bien para ver y para transmitir. Por ejemplo, una de las normas fundamentales del Club Bilderberg es que usted puede decir lo que se ha hablado, pero no quién lo ha dicho, para intentar salvaguardar que allí se hable con tranquilidad. Pues vale. A partir de ahí, hay mucho ocultista alrededor del Club Bilderberg, que no es para tanto. No, en sentido, entiéndanme, que lo vamos a ver a las 8:30 y que de aquí salen unas cosas espectaculares, pero a veces les damos más poder de lo que tienen a estos iluminados reunidos en el Club Bilderberg, cuando en el fondo muchos no son ni iluminados, muchos no son ni élite, son proyecto de élite. Les pongo un ejemplo, Albert Rivera. De tal manera que vamos a ver hoy el Club Bilderberg reunido, va a estar hasta el domingo prácticamente. Todo se descubrió, pues no querían saber, a través de un portal de transparencia, de una pregunta a un ciudadano: oiga, ¿dónde va a estar usted el día 30 de mayo? En Madrid. ¿Usted por qué va a Madrid? Y a partir de ahí se conoció en esta ocasión. Lo vamos a ver a partir de las 8:30, en 13 minutos, con un poquito más de detalle alrededor de temas y todo lo que engloba que el Club Bilderberg esté aquí, pero no pierdan la fotografía, que es aquí casi más importante que en otras ocasiones. En un mundo convulso, en un mundo con una complicación brutal como no se conocía en los últimos 60 años. Eligen Madrid justo en el momento en el que está Taylor Swift, en el mejor elemento para ver que las élites quieren al mundo ocupado en si se ponen pañales para no ir al baño y no perder el sitio en Taylor Swift, mientras ellos nos controlan, nos intentan controlar e intentan ver de qué manera son la nueva neoaristocracia. ¿Qué es lo que busca esta nueva neoaristocracia? ¿Y qué es lo que quieren ver en este entorno? Quieren ver cómo el caudal de información libre que hemos vivido en los últimos tiempos hay que cortarlo de inmediato, porque da demasiado poder. Y en ese entorno, pues ellos mismos, o fabricando, o mirando, o denunciando, dicen: la desinformación como elemento fundamental. Hay que pelear contra la desinformación, porque usando la desinformación puedo tener fuego amigo con otros elementos, que es, sí, que esto es una infección pero informativa, pero que de paso me voy a cargar todo esto que no me gusta. ¿Por qué? ¿Y por qué el control social? Porque buscan un mundo como el de la Edad Media, una neoaristocracia que recupere lo que para ellos es el mejor momento de la historia para su clase social, que es un entorno de monarquía absoluta, neoaristocrática, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahora mismo se podría decir: usted lo tendrá todo, usted no tendrá nada y será feliz. Y en ese entorno, lo que busca ese entorno neoaristocrático es eliminar la clase media. Cuando decimos: oiga, es que se están cargando la clase media, bueno, lo que quieren. Lo que buscan es que haya solo dos estratos, sin ascensor social. Este aquí pobre, semipobre, poco pobre, y este controlándolo todo con el ojo gigante que todo lo ve, con el gran hermano de control social. De tal manera que son los dos elementos clave en un momento en el que es que ni el gran reseteo les ha salido bien, por ahora. Tienen el mundo hecho un desastre, en guerra. Y tienen la economía en un momento en el que el ciudadano, decía The Guardian la semana pasada, hay tanta desinformación que la gente piensa que Estados Unidos está en recesión. Bueno, es que el inversor empieza a pensar que la recesión igual no solo es que llegue, sino que es necesaria para intentar frenar un entorno inflacionario que no llega. Enseguida vemos Club Bilderberg, que ya hemos tratado bastante. Punto 1. Economía de Estados Unidos. Creció ligeramente según el libro beige de la FED entre abril y mayo. Lo que llama hacia cuidado, que hay un movimiento de economía americana que sigue manteniéndose por el gasto público,
Vamos a ver la demanda interna cuando conozcamos el dato. Vamos a ver si de verdad la demanda interna sigue tirando o es gobierno, 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 gobierno y gobierno empeñándose en que la economía tiene que crecer a una costa de crecer en un entorno claro en el que lo hace por el gasto público. El otro elemento fundamental es la inflación en Alemania, dudas alrededor del Banco Central Europeo. Ayer conocimos dato en Alemania, ese IPC general que sube 2 décimas al 2,4 y cuidado con ese subyacente, en el 3%. Lo que lleva a que, pues sí, hará un recorte porque es que esto está muy mal, el Banco Central Europeo, en cuanto a la economía europea, en cuanto a la economía alemana. Pero inflacionariamente hay tantos argumentos ahora mismo como para decirle al Banco Central Europeo no puedes bajar tipos en junio. ¿Por qué? Porque no has llegado. No has llegado. Lo dicho y repetido hasta la extenuación por el Banco Central Europeo es que tenía que llegar al 2% y quedarse un tiempo ahí. Pero si la subyacente está en el 3%. Para que vean que es que en el fondo van a hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque hay más argumentos y más factores encima de la mesa. Hoy hay varios artículos diciendo cómo el euro ha conseguido recuperar terreno y convertirse ya en un elemento fundamental no inflacionario. Espérense al movimiento de bajada y luego lo vemos. Sin embargo, ya se pone el caldo de cultivo alrededor de que el inversor tampoco vea que en ese elemento hay un problema para el euro. El otro punto fundamental estaría alrededor de lo que ya ayer empezaba a resonar. Trump estaría considerando el papel de asesor de la Casa Blanca para Elon Musk. Si gana un segundo mandato, vamos a ver cómo gira la figura de Elon Musk entrando, si al final es así, tanto lo del segundo mandato como la llevada de Elon Musk, para dar un cambio hacia lo público. Y cómo puede desde lo público también cambiar cosas. Pero el punto clave es este, el de Jamie Dimon. La verdad es que no tiene precio como donante de titulares. O tiene un asesor que es un máquina, ya no lo puede presentar, o es un máquina él. Pero dice ayer Jamie Dimon, que es que no deja una suelta, dice que espera que surjan problemas en el crédito privado. Está aquí bien, más alto, más tiempo. Y advierte que podría haber un infierno que pagar. ¿Se acuerdan cuando ayer se lo enseñamos? Ese muro de maduración que decíamos, si en 24 es una broma. 25, 26, 27, 28, van a estar las empresas refinanciando y diciendo, si esto no se puede pagar. Del 0 al 8 o al 12, dependiendo del nivel de riesgo. Con lo que vemos una fotografía cada vez más clara alrededor de que otro de los elementos que nos van diciendo los analistas en los últimos tiempos, deuda privada, deuda de empresas, deuda de empresas, deuda de empresas. ¿Dónde estaban mirando? Problemas en el crédito privado, sobre todo en cuanto haga el mínimo detalle de escasez, el mínimo gesto de que se empieza a secar, como sucedió en 2008, lo que está diciendo Jamie Dimon es que viene un infierno a pagar. Que si nadie te lo quiere comprar, tienes que devolverlo, Que muchas empresas dicen, no, yo refinancio. Bueno, tú refinancias si el banco quiere o hay alguien que te lo quiere comprar para refinanciar. Pero si no, y lo que está avanzando Jamie Dimon es que vamos a un entorno de una complicación excesiva alrededor del crédito privado. Ahora entienden por qué la fotografía inicial es de un mercado que empieza a sufrir. Pero a sufrir bien. Vamos a conocer datos de PIB, mañana vamos a conocer datos de PCE. Vamos a ver cómo va una jornada, unas jornadas que no parece que estén tan claras, que tengan una fotografía de desinflación. Y no acabemos la semana pensando en el 5,75, que es lo que le enseñaba al inicio. Claves del mundo en guerra, que tiene como elemento fundamental lo que les he contado al principio de las claves, alrededor de esa información de Reuters, después de una entrevista de Lavrov en RIA Novosti, en el que China podría ser el país que conforme esa mesa de negociación de paz. Que lo va a intentar China otra vez, que lo intentó con el documento de puntos para llegar a la paz, y que juntaría en una misma mesa a Ucrania y a Rusia.
Si eso llega, tiene el elemento fundamental del cisne blanco para la economía de esa mesa de negociación, pero tiene un empuje muy importante alrededor del papel de China, como ya elemento fundamental en la escena internacional. Alemania y Francia, con ese entorno de la cumbre de China, se puede empezar a discernir de otra manera lo que va viniendo en la actualidad. Los pañales de Taylor Swift o el Club Bilderberg. Pues vamos a buscar el Club Bilderberg detrás de todo esto. Y es, Alemania y Francia acuerdan que Ucrania ataque objetivos militares rusos. Miren, le decíamos ayer y anteayer. Esto es el Leopard llevado a nuestra época. No mandaremos Leopard, no mandaremos Leopard, no mandaremos Leopard, no mandaremos... Están llegando los Leopard. Scholz, Alemania. No lo vemos. No hay que darle armas que no tengan la restricción de que puedan atacar a Rusia. No lo haremos, no lo haremos, no lo haremos. Ya lo han hecho. Francia, que ya lo había dicho desde el principio, que es el impulsor, frente a Alemania acuerdan que Ucrania ataque objetivos militares rusos, con el argumento que le contamos ayer en esas declaraciones de Macron, en el que decían, oiga, les tiran misiles. Tienen dos opciones: destruir los misiles por el aire o atacar al que tira los misiles. Ataquemos al que tira los misiles. Está en territorio ruso, que no tiene misiles. Con lo que escalada, 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 salvo que veamos la fotografía de que todo esto sea presión, 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 para que Ucrania tenga una posición más fuerte en la mesa de negociación con Rusia en China, donde entendemos que estará Estados Unidos. Pero solo lo entendemos. Fíjense que el movimiento ha sido muy rápido. Finlandia, Polonia, Trudeau, Canadá, dan libertad a Ucrania para atacar con sus armas suelo de Rusia. Han visto las palabras de Blinken al principio, ha respondido a Putin. Estados Unidos no ha alentado ataques ucranianos contra territorio ruso, lo cual ya es, bueno, primer movimiento. Israel calcula que la guerra en la franja continuará al menos 7 meses más. Échenle tiempo. Al menos 7 meses más. Y en la cuarta clave de este mundo en guerra, un elemento clave, que tenemos lo mismo que buscar la parte de atrás, la cara B. ¿Qué es lo que está oculto en todo esto? Estados Unidos espera un acuerdo sobre el Succession, han visto la serie, ¿no? Sobre el sucesor de Stoltenberg en la OTAN para la cumbre de julio. Vamos a repetirnoslo en alto, como si fuera Barrio Sésamo. Estados Unidos espera un acuerdo, no lo tienen, ¿no? No tienen el acuerdo. Sobre el sucesor de Stoltenberg. Stoltenberg se va. ¿Dónde lo van a poner ahora? FMI, ¿dónde le quieren colocar? Banco Mundial. ¿Cuál es el nuevo puesto? Ha hecho una labor que para la OTAN y lo que era hace 10 años, pues dicen, Stoltenberg ha sido el as de Reyes. Por lo que espera un acuerdo de Estados Unidos, por lo que no tiene acuerdo, sobre el sucesor de Stoltenberg. Stoltenberg se va. ¿Quién viene? Rutte, Sánchez, von der Leyen. Fíjense que todos los caminos conducen a Europa, ¿eh? Para la cumbre de julio, con L, de San Fermín, en julio, no junio, con L. Julio, donde habrán pasado las elecciones europeas. Sabremos si von der Leyen tiene apoyo o no. Aquí en España algo más se sabrá de si investigada, imputada, absuelta, no sabemos. La UCO dice, el otro dice, este dice, el fiscal pide, el juez dice dónde va fiscal. Julio, cumbre de julio. Rutte, que está ahí detrás, ¿no?, de von der Leyen y Sánchez, pero que era yo, ¿no? Y los iluminados diciéndole, para. ¿Por qué? Porque si es Rutte, Estados Unidos espera un acuerdo. ¿Por qué no tienen acuerdo ya? Si es Rutte, el holandés, sobre el sucesor de Stoltenberg,
Pero es Rutte, ¿no? En la OTAN, en la cumbre de... cuando ya ha pasado todo. Pero si es Rutte, ¿qué hacen los iluminados ahí viendo a ver si es Rutte o no es Rutte? ¿Qué hay en el ambiente que pueda modificar todo eso? ¿Quién ha dicho, hombre, von der Leyen haría un papel importante al frente de la OTAN? Biden. ¿Quién le mola esto de lo internacional, pero bueno, a un nivel máximo? Oriente Medio, Argentina, oye, Marruecos. Una pregunta en el aire, ya que estamos. Si España ha reconocido a Palestina, ¿no? Acaba de reconocer, ¿no? La independencia de Palestina. Porque Naciones Unidas lo dijo en 1967. ¿Por qué apoya a Marruecos en el Sáhara, donde Naciones Unidas ha dicho que Marruecos es un invasor? Pedro. A ver. Si Palestina, Israel, Naciones Unidas, 1967, Marruecos, el Sáhara, Naciones Unidas, ahí la legalidad internacional se llama Mohamed VI. Fíjense cómo le mola lo internacional. Por lo que, cuidado a esta cumbre, no sea que tenemos un Lego que no sabemos montar ahora mismo y tengamos toda la resolución del Lego, todas las piececitas encajadas en la cumbre de julio, cuando hay un tío ahí, que soy yo, Rutte, ¿no? Shh, calla. Y Rutte, que sí, pero que ya me lo habéis dicho. Si ya se lo han dicho, ¿qué duda hay? Es Rutte, ¿no? X más 1 es igual a Rutte. X OTAN más 1, el que viene, es Rutte. ¿Por qué dice Estados Unidos que en julio ya se decidirá? Con el pobre Rutte desgañitado de fondo, ¿se lo imaginan? ¿Pero qué decís? Si me lo habéis dicho a mí, pero si ya lo habíamos cerrado, como el consejero delegado que le fichan y dice, no, que nos hemos arrepentido en último momento. ¿Pero que he cambiado toda mi vida? O como si Mbappé acabara en el Milán y no en Madrid, ¿no? Después de mirar casas por la finca aquí, ¿no? El de la finca dirá, pero si venías aquí, ¿por qué te has ido a Milán? Pues lo mismo. Con lo que, cuidado, que hoy va esto de ocultaos, ¿no? Por no decir una cosa. De ocultos, de iluminados. Los pañales de la Taylor Swift, ¿no? De la gente que va a ver a Taylor Swift. El Hotel Mirasierra. Nos dicen Rutte y ahora nos dicen, espera julio. Que tenemos a von der Leyen, que si sí, que si no, haciendo una yenca ahí, que si Meloni, que no Meloni, que lo Meloni, que lo Meloni, que Meloni, que Georgia, que Meloni, que no Meloni, que sí Meloni, que Macron, que Draghi, en un lío descomunal que acaba en sopa de letras y no acaba con la palabra de von der Leyen. Y claro, ¿y si no acabara con la palabra de von der Leyen? ¿Dónde va von der Leyen? Que ha sido una herramienta espectacular, eso hay que reconocérselo, para las élites en este tiempo. Pues otra herramienta espectacular, que se llama la OTAN. ¿Y si Sánchez tiene problemas? No debería tenerlos. Pues se mira al espejo y dice, estoy más guapo que ayer. Entonces, ¿cómo voy a tener yo problemas? Mira al espejo, saca la sonrisita esta de Profiden y ya está. Y lo tiene hecho. ¿Y si no? Con lo que, cuidado con esta cuarta clave, ¿eh? Que puede ser el elemento fundamental de, que ahora ya encajan las piezas, que todo esto venía por. A partir de ahí, como hay muchas cosas ocultas en el día, hay una portada, un titular de Financial Times que llama mucho la atención. No porque no lo venimos diciendo desde hace 2 años, sino porque lo diga Financial Times. Miren, las sanciones rusas no son efectivas, dice en Dubái el jefe del Hub Trade Dubai Tea. Las medidas impuestas a Moscú no han cortado los negocios, simplemente los han redirigido. Financial Times. Financial Times, esto lo tienen los ejecutivos esta mañana aquí. Pero si me estaban diciendo que ya no había.
que les habíamos destrozado económicamente. Las sanciones no son efectivas, dice el Chief Trade Hub de Dubái, diciendo que esas medidas impuestas no cortaron el negocio, lo redirigieron. ¿A dónde? ¿Quién va a organizar la cumbre entre Rusia y Ucrania? Ahí, China, que hay mucho más de lo que vemos, pero oculto. Miren la fotografía siguiente alrededor de cómo la OTAN está en una situación en la que necesita un apoyo fundamental. Financial Times, ¿eh? Miren que dos noticias de Financial Times, ¿eh? Tema de Rusia, efectividad de las sanciones. Dice Financial Times, la OTAN tiene solo el 5% de las defensas aéreas, les repito, la OTAN tiene solo el 5% de las defensas aéreas necesarias para proteger el flanco oriental. La falta de sistemas necesarios en caso de guerra deja al descubierto las vulnerabilidades, según las propias evaluaciones de la alianza. Dice Financial Times, la OTAN tiene solo el 5% de las defensas aéreas que son necesarias, les repito, el 5, no el 50. El 5 de las defensas aéreas necesarias para proteger todo el flanco oriental, es decir, Balcanes, todo el este de Europa. El 5. Inflación. Miren esto. Si es que de no va a bajar tipos. Miren el siguiente gráfico. Alemania. Dice 2,8% preliminar, veníamos de un 2,4%. En esa armonizada, 2,7% en lo que se esperaba, vamos, lo que se llama haber llegado ya al 2% y poder empezar a bajar tipo de interés. Es irónico. No lo haremos hasta que esté basada ya la inflación claramente en Europa al 2%. O sea, el 2,8 es el 2. Es el nuevo 2. Preliminar de la inflación, 2,2 anterior, 2,4. Ahora lo van a ver en el gráfico. La armonizada mensual preliminar, 0,2. Aquí sí se ve un movimiento claro, ¿eh? Preliminar de la mensual de 0,5 se esperaba 0,2, 0,1. Al César lo que es del César. Ese movimiento a la baja sí nos señala que hay un movimiento de contención, pero no lo del 2%. Miren el siguiente gráfico, porque se ve de una manera clara, sobre todo en la inflación normal, esta que ven aquí del 2,4, como hay un repunte inflacionario y como hay un estancamiento en el 3%, se ve aquí, es que está muy pequeñico, ahí en el 3% se ve el estancamiento inflacionario o el suelo, ¿no? Es decir, esto ya no lo rompo, ¿eh? Espérate, no se rompa. Esto ya no lo rompo, 3%. 2,4 con el repunte. Con lo que tenemos una fotografía clara alrededor de que no termina de marcharse la inflación, pero tú vas a hacer la primera rebaja de tipo de interés. Miren el siguiente gráfico. Entramos enseguida a esa reunión en Madrid. Movimiento al alza del tipo hipotecario en Estados Unidos. Donde ya pensaban los estadounidenses que se había pasado el lío. Ahí cerca del 8% se reduce y ¿qué encuentra? El muelle, el pum, otra vez para arriba. Pum, 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 pum. Lo ha hecho 2 veces, ¿eh? Lo ha hecho aquí, pum, 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 pum. Con un movimiento en el que sí, el Euribor aquí en Europa va hacia abajo, en Estados Unidos no está marcando el mismo camino, ¿eh? Gráfico de Bloomberg con datos de Freddie Mac. Y eso nos lleva a esto otro. ¿Cómo están los bancos en Estados Unidos? Porque, hombre, con el festival de gráfico de Wall Street Journal, alrededor de cómo están las pérdidas no realizadas en el sistema bancario en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Pues que han aumentado a 517.000 millones de dólares en el primer trimestre. Oiga, cuidado con la fotografía, ¿eh? Que son 517.000 millones de dólares de pérdidas no realizadas. Y que ahora mismo conforman una situación complicada en un entorno donde Jamie Dimon estaba diciendo, cuidado con el infierno a pagar. Titulares del día.